Bueno, a ver, voy a entrevistar a Pilar Rahola, le agradezco porque la entrevista era de cuarto y son ya casi media, pero Pilar, realmente no sé si escuchaste lo que estábamos conversando hace un tiempo y sobre todo hoy, soy tapa de los diarios simplemente por informar, no por opinar, sino por informar lo que sucede en otras partes del mundo con el PCR, con los hisopados y con tantas otras cosas que suceden. Y acá es como conspirativo, acá es los súbditos comunicadores sociales que atacan. Yo no sé cuánto es que les pagan, pero no se puede opinar con libertad. ¿Qué mejor que preguntarte a vos qué pensás de todo esto que está sucediendo acá en Argentina y que me cuentes cómo es en España, por supuesto? Bueno, yo de entrada estoy absolutamente sorprendida con la polémica que estaba escuchando porque nunca entendí que un defensor del pueblo tenga que ser un censor de la libertad de expresión. Y entiendo que estabais hablando de la defensora del pueblo, de la Sí. defensora de la ciudadanía. Y entiendo que de La golpe te defensa has convertido. del público, no del pueblo, ponele de la televisión, de los medios de comunicación. Audiovisual. La defensora de los medios de comunicación. Esto me da un poquito más de miedo, porque en el momento en que alguien se erige en portavoz del público, del televidente es evidente que puede empezar a ser muy parcial ideológicamente ante lo que le guste o no le guste. Ya la figura ya a mí me pone un poco nerviosa. Yo creo, como los americanos en la segunda enmienda, creo que los periodistas nunca son el problema ni deben serlo, nunca pueden ser los perseguidos. No hay que matar al mensajero, hay que abrir el debate, hay que escuchar el mensaje. Que alguien tenga oficialmente ese papel de censor o de vigilante de la prensa, erigiéndose en defensor del televidente o del público, me preocupa muchísimo. Yo, desde luego, a mí que no me defienda nadie como público, no lo Claro, quiero. porque además tenés un control remoto, podés apagar la tele, la radio, digamos. Eso es Estar, censura pura. A mí me viene yo digo, no quiero tomármelo como algo personal, pero claramente me lo tengo que tomar, porque además, eso que pasa de los súbditos, pasa con los comunicadores. Yo tengo canales de televisión, Pilar, que se dedican horas y horas hablando de mí y de lo que digo, cuando además lo que digo, yo lo digo de una manera popular, fácil, rápida, pero lo estudio, me preparo, hablo con médicos. Digo, no es que lo que yo digo lo digo porque sí, lo digo porque lo aprendo con los científicos. Y en este caso contaba lo que pasa en Alemania con el creador del PCR, con las denuncias que tiene. Y también lo decía con lo que sucedió con los hisopados en Madrid. Digo, además menciono la fuente, y mi abogado además lo tiene porque además es colaborador del programa, pero que alguien te venga a decir, a censurar, y que los diarios más importantes de la Argentina se dediquen a los escandalosos dichos de Viviana Canosa y no a los escandalosos actos de corrupción, de vacunatorio VIP, que es pura corrupción, y de tantas cosas que pasan en este país. ¿Qué te voy a contar a vos como amiga de Nisman? Digo, en vez de ocuparse de esas cosas, se ocupan de esto para amedrentarte, para llenarte de miedo. Yo, Pilar, ya no tengo miedo y te pido una sugerencia a vos como mujer que tampoco lo tiene y que tenés una trayectoria no solo más importante que la mía, sino de más camino recorrido. ¿Qué se hace en estos casos, Pilar? plantar cara y defender tu derecho a opinar, a pensar, a reflexionar y a debatir. Es evidente, no conozco cómo se ha creado la polémica, pero es un hecho cierto que respecto a los PCRs, como todo en el tema del COVID, hay debate. Hay debate, hay polémica, incluso hubo unas declaraciones del propio fundador de los PCR en ese sentido que fueron también muy polémicas. Si eso existe, si cualquier ciudadano lo puede ver en las redes, ¿cómo no vas a rescatarlo y abrirlo al debate público? Esa sensación de tener una sociedad adiestrada, minusválida mentalmente, tan pequeña y tan poco adulta que tienes que controlarla y tutelarla, a ver qué puede escuchar y qué no puede escuchar en la televisión, es considerar que no tienes una sociedad adulta. Es decir, que haya una persona que se dedique a ver si tú tienes derecho o no a abrir un debate que existe en el mundo. Pero perdón, Pilar, ¿sabés lo que pasa? Que es un debate que existe en el mundo y yo me informo. Y acá
solo quieren el discurso único, escuchar solo lo que ellos dicen y no abren su cabeza a lo que pasa en el mundo entero, porque es una pandemia, como la palabra lo dice. ¿Por qué razón me voy a quedar solo con lo que pasa en mi país? ¿Por qué no la libertad? ¿Por qué no la libertad de expresión? ¿Por qué el discurso único? ¿Por qué no poder decir lo que sucede en otras partes del Sí, mundo? ¿Por qué está muy no? claro. ¿Por qué? Está muy claro. Porque ¿Por qué mientras no hablen de... piensan? ¿Por qué por qué No, solo creen y no piensan? pero porque mientras hablen de ti, Viviana, no hablarán de la pésima gestión del COVID de nuestros representantes públicos. Mientras hablen de Viviana o hablen del debate en una televisión, no estarán hablando de qué porque la ciudadanía no está vacunada, porque hay países que tienen resuelto el tema y otros que no lo están en absoluto, porque se machaca y destruye la economía como se está destruyendo y sin embargo no se gestiona adecuadamente el COVID. Es decir, si tú eres el tema no va a ser el presidente, no va a ser el ministro de turno, no va a ser la corrupción con las vacunas, no va a ser todo esto. Es decir, es una trampa muy antigua. Perseguimos al periodista porque así anulamos el debate, anulamos el mensaje. Y eso tiene que ver con una concepción, te repito, de una sociedad menor, de una sociedad que no es capaz de pensar y decidir. Tus telespectadores no son gente incapacitada. Tienen opinión, estarán de acuerdo contigo o no, creerán el debate o no lo creerán, se informarán después de escucharte. Dejen que la prensa piense, hable y sobre todo reflexione, porque se nos estamos cargando algo fundamental en la libertad, en los estados y de derecho, que es la libertad de pensamiento y de opinión. Cada vez más lentamente nos van recortando el derecho a pensar y el derecho a opinar. Y el problema no es lo que tú plantees en un debate, Viviana. El problema es que te lo censuren, te lo controlen, te lo judicialicen y de luego te monten campañas. ¿De qué tienen miedo? ¿De que la gente se haga preguntas? Yo puedo no estar de acuerdo con lo que tú digas, no sé lo que has dicho. O puedo estar de acuerdo, no lo sé. Pero nunca estaré en contra de que abras un debate real, que existe. Pero en cambio, me parece que muchos de aquellos que se ponen nerviosos cuando tú abres un debate son los que no te abren los debates profundos y reales. Claro. La corrupción sistémica que hay en tu país y en otros, pero la corrupción sistémica. Te repito, ¿cómo es posible que después de más de un año de padecer la pandemia, la única solución a la pandemia sea encerrar a la gente, cerrar restaurantes, cerrar comercios, perder y destruir economía, que vamos perdiendo autónomos, vamos perdiendo pymes? Y lo único que van cerrando es restricciones y confinamiento. Oigan ustedes, algo hacen mal. En Israel están cerrando ya las UCIs dedicadas al COVID porque ya lo han resuelto. Claro. En Inglaterra tienen al país vacunado. ¿Por qué en Inglaterra, que es un país que son muchos millones de personas, tienen a su país prácticamente vacunado y en Argentina no? Oiga, pregúntense eso. La gestión es la que está muy mal hecha. Y encima tenéis una presidenta y un vicepresidente, un presidente, ya me confundo, no sé por qué será. Tienes un presidente y una vicepresidenta que se dedican a hacer elogios a Rusia, a China, vamos, Rusia, Putin, lo mejor de la humanidad. Es decir, encima la comparativa son con países que son prácticamente dictaduras, o como el caso de China, que lo son directamente, y Rusia, que te cuento, que tiene presos políticos en la cárcel. Es decir, yo creo que nos engañan brutalmente. Primero, son incapaces de saber qué hacer con la pandemia. Como no son capaces, pero no han sido capaces de gestionar adecuadamente el final de la pandemia, que es la vacunación, y no han puesto el dinero pertinente y no han hecho lo que tenían que hacer, lo único que hacen es sobrecargar al ciudadano de responsabilidad. Tú eres el culpable, cierra tu negocio, cierra tu restaurante, cierra tu lugar de ocio, cierra tu hotel, cierra tu pyme. Tú eres el que tienes que resolver el problema. Y al final vamos a tener, después de una pandemia sanitaria, una pandemia económica terrorífica. Y de golpe, mientras en tu país estén entretenidos hablando de Viviana, no van a hablar de todo esto, que es lo fundamental. Y tendrás a una responsable de la audiencia, que es un título curioso, no sé, porque de verdad... Que encima, perdón, que encima lo pagamos todos nosotros, porque parte de ese sueldo se lo estoy pagando yo a una persona que además es periodista y que trabaja
en un lugar, digamos, señalando con la bragueta abierta, porque el pasado de ella en los medios es muy cuestionable, además. Pero a mí me impacta esta policía mediática. Yo no me voy a callar, Pilar, mientras este canal, que quiero tener la libertad para hacerlo, me lo permita, el canal en el que estaba el año pasado me lo permitía, y si no, me iré a un canal de YouTube. Pero yo no voy a dejar de decir las cosas, porque además no soporto el discurso único. Yo me quiero sentar, bueno, o a otro canal me soplan, porque está lleno de canales. Pero digo, quiero tener la libertad de sentarme y no sentirme acusada por una persona que no es neutral, que no defiende al público, que no me defiende a mí. Me han dicho, porque yo no lo vi, que me han dicho barbaridades durante todo el día de ayer en la televisión. Colegas opinando de cosas que no saben, insultándome. A mí, de todos modos, la vida me curtió y yo voy a seguir diciendo lo que siento, lo que pienso, y encima tengo el honor de tenerte a vos del otro lado. Imagínate que si hay una maestra, sos vos. Pilar, quiero que me cuentes, porque este es el país que te hace un velatorio multitudinario en la Casa de Gobierno a Maradona, y no te hace un velatorio, digamos, en la Casa de Gobierno a Nisman, ¿no? Esa es la Argentina de la doble moral, o sea, de la doble moral, porque Maradona como jugador de fútbol, nadie va a discutir que fue el uno. Ahora, bueno, Irán, Chávez, Venezuela, Fidel, digamos, somos eso en Argentina, somos esa mezcla de cosas, pero eso está bien. Ahora, que un laburante hoy tenga que llevar un permiso para hacer la changa de albañil, es un problema si no tiene teléfono porque se lo robaron para venderlo. Pero lo que te pregunto es, en España, ¿cómo están manejando la pandemia? ¿Qué está pasando con Sánchez allá? La está manejando mal. Es decir, Mal. pero yo creo que podemos decir abiertamente que lo peor ha sido la Unión Europea. La Unión Europea se ha descubierto un gran fiasco, un gran club, una pandilla de burócratas incapaces de tomar decisiones valientes, incapaces de gestionar adecuadamente la situación. Han centralizado las decisiones. La Comisión Europea centralizó todo el tema, por ejemplo, de la vacunación, y luego ha sido un fiasco absoluto. Empezando por ahí, que ya la Unión Europea como tal ha sido un desastre. Fíjate que en Europa tuvimos un gran debate sobre el Brexit inglés. Claro. Los ingleses que iban de la Unión se van a morir, van a perderse por el espacio sideral, van a tener una crisis. Pues los ingleses lo han resuelto adecuadamente sin estar en la Unión Europea, y los países que estamos en la Unión estamos en estos momentos fatal. Si a eso le añadimos la mala gestión que ha hecho el gobierno español, que ya desde el primer minuto no tomó las decisiones adecuadas y que además está en plena confrontación con el resto de partidos y no hay decisiones unánimes, se han escondido informaciones, el ritmo de vacunación es un absoluto desastre. La única manera de parar las nuevas oleadas del COVID es volver a encerrar a la gente, volver a confinarnos, volver a destruir economía. Las ayudas económicas a las pymes no están llegando a ninguna parte. Es absolutamente un desastre. Es decir, yo puedo hablar críticamente de Argentina, pero previamente tengo que hacer una mirada absolutamente crítica de lo que está ocurriendo en España, porque es igualmente malo. Es decir, no somos capaces de saber qué cantidad de miles de empresas han cerrado definitivamente. Pero lo que es evidente es que la crisis económica va a ser mucho más importante que la del 2008. Y no llega el dinero a nadie, no llega a cuentagotas. El dinero que va a venir de Europa no lo vamos a ver. Lo van a gestionar directamente con grandes empresas, no va a llegar a la economía productiva, no va a llegar a las pymes, y por tanto la situación es terrible. ¿Qué ocurre? Yo creo que un poco lo que tenemos que decir que pasa en Argentina, y me parece que se lo escuchaba el otro día a Longobardi y estaba de acuerdo con él en un editorial que hizo. El problema que tenemos es que no tenemos políticos de categoría, que no están, tenemos burócratas de pacotilla, de 3 al cuarto, que se creen semidioses, que se crecen con el poder, que son incapaces de gestionar, que además la mayoría de ellos se olvidan de que su objetivo es ser un servidores del pueblo y se sirven a sí mismos, y que te acaban destruyendo completamente la confianza entre el ciudadano y el gobernante.
El caso argentino es muy claro, que en plena pandemia en Argentina, con los miles de muertos que hemos acumulado todos, pero también los argentinos, se monte ese funeral esperpéntico por un jugador de fútbol, aunque sea el mejor del mundo, o haya sido el mejor del mundo, pero que ha tenido una vida francamente deplorable, ¿eh? Por tanto, modelo social no era. Pero bueno, era un gran jugador. Y se monte todo ese funeral de Estado institucionalizado con el presidente y la Casa Rosada, cuando tienes miles de muertos por el COVID. ¿Pero esto qué es? Es que es indecente, es indecente. Pero también es indecente como mientras tanto tienes una vicepresidenta que está metida en un escándalo de corrupción brutal y aún se atreve a ir prácticamente insultando a la oposición, como hice el otro día en un debate, hablándoles de barras bravas y no sé qué más. Dice, pero claro, ustedes, un poco de decencia, es que no puedo entenderlo. Y después con todo el tema iraní, con todo el tema de Nisman, que sabes que para mí es un tema muy sensible. Lo sé. Nunca le voy a perdonar a Cristina Kirchner, nunca le voy a perdonar. Y toda la vida voy a luchar porque lo pague, como a mí que lo pague judicialmente, haber intentado un memorándum con un país que mató a Argentina. Nunca podré entender eso. Un país que, al fin y al cabo, siendo la Guardia Revolucionaria, no, era un acto de guerra. Pero claro, es que luego pasan cosas, Viviana, que a mí me llaman mucho la atención. Hoy he visto un tuit de Waldo Wolf en el que explicaba un crash que él y Patricia Bullrich sufrieron el otro día, donde le decían, fíjate la frase, le decían, no te apures, que ya te defenderán los israelíes. Es decir, la condición judía de Waldo Wolf se convierte en una condición de extranjero. Ya no es argentino. Resulta, claro. que fíjate que es un tipo argentino. Ya al final resulta que ya es judío. Bueno, yo recordaré siempre cómo en un taxi en Buenos Aires, hablando de AMI, alguien me dijo eso. No murieron argentinos, murieron judíos. Increíble. Bueno, como puedes imaginar, me fui del taxi. Y además me dijo el tipo, no, y lo han implosionado ellos mismos para hacerse las víctimas. Bueno, una locura. Porque el antisemitismo en Argentina está muy vivo, a pesar de tener grandes comunidades judías, muy vivo. Pero que seguidores del kirchnerismo, que teóricamente son la voz del pueblo y no sé qué, le digan a un diputado argentino, que más argentino no puede serlo, que lo defiendan los israelíes, porque resulta que ya no es argentino, que solo es judío, es un ejemplo de la degradación moral de la sociedad y del tipo de mensaje de degradación también moral por parte de los dirigentes políticos. Pero claro, si tienes una vicepresidenta que ha protagonizado el escándalo de corrupción más grande de la historia, si tienes un presidente que se dedica a demonizar y a criminalizar a la justicia, y he leído declaraciones del presidente en unos términos que, vaya, se carga la independencia judicial por arriba, por abajo y por todos los lados. Si tienes a una defensora de la audiencia que resulta que no sé, que me explique el manual dónde está, porque no sé en qué, el ABC me gustaría conocerlo. A ver, ¿cuándo alguien está castigando la audiencia? ¿Qué cosas se pueden decir? ¿Qué cosas se pueden debatir? Bueno, pero ¿esto qué es? Es que acabamos viviendo en regímenes que tutelan a la sociedad. ¿Sabes qué te preguntaría en base a lo que estás diciendo? Porque mientras te voy escuchando también me voy dando cuenta cómo fui madurando y cómo fui creciendo en este medio a base de golpes, porque me encanta conversarlo con vos, pero no es algo que hoy me haga sentir mal. Me voy a ir de acá a jugar con mi hija y a tener una cena hermosa y a olvidarme de todo lo que han dicho. Pero quería preguntarte, ya que hablamos de dictaduras, mencionamos gente como, no sé, como Maduro de Venezuela, o dijimos Fidel, Irán, y qué sé yo, China. Pensaba, ¿la democracia hoy en el mundo qué es? ¿Qué es vivir en democracia? Nosotros, los argentinos, se supone que obviamente vivimos en democracia, pero si una señora que es la defensora del público me dice qué puedo decir o qué no puedo decir, y en este caso ni siquiera fue opinión, fue información, yo me pregunto, ¿yo vivo en democracia? Mira, los síntomas de la degradación de la democracia siempre los situamos en tres niveles en los tres niveles de poder. Cuando la independencia judicial queda tocada, ahí tienes un problema muy serio. Se está degradando la democracia. Cuando queda tocada la libertad de expresión, otro de los grandes pilares de la libertad, de la sociedad de las libertades,
porque entonces significa que está habiendo una tutela del pensamiento por parte del poder político. Y, por supuesto, luego la independencia entre el Ejecutivo y el Parlamento, el respeto al ámbito parlamentario. Cuando se degradan estos ambientes y cuando además se plantean discursos de tutelaje de la población, convertida en gente minusvalorada que no tiene opinión propia, que tienes que ponerle un defensor de la audiencia, tienes que ponerle un control, tienes que prohibir. Cuando todo esto ocurre, tienes un problema muy serio con la libertad. La libertad tiene un camino. Por supuesto, la libertad está arreglada. Y en el caso de Lewin hay que decirle que la libertad está en el control remoto. El que no me quiere ver a mí, que vaya a ver a Pablo Dugan, por ejemplo, que antes pensaba una cosa y ahora piensa otra, pero todo tiene que ver con los sobres que recibís. También, no sé si sucede en España, acá hay una cosa de que se le paga tanto a los comunicadores sociales para que digan lo que quiere el poder de turno que digan, que llega un momento que es un asco, que es un asco. Porque entre ellos no se señalan y van con la bragueta abierta que se les ve hasta no sé qué cosa decirte. Por eso te pregunto qué es la democracia y si la democracia está débil. Porque digo, si yo vivo en democracia tengo derecho a decir lo que quiero con responsabilidad, pero además en este caso estoy citando la fuente, por eso vuelvo a lo mismo, estoy contando lo que pasa en Madrid y con eso y todo estoy escandalizando al público. ¿Qué es vivir en democracia? ¿Qué es trabajar en libertad? Vos sabés que ayer lo discutíamos con Claudia, con Claudia Rucci, peronista, hablando del peronismo republicano y de que el peronismo ni siquiera es peronismo y que todos se venden al mejor postor, hablando justamente de que se han perdido todos los valores. Se cuestiona una persona que dice la verdad. Puedo gustarles o no gustarles, podés gustarles vos o no gustarles. Ahora, lo que no pueden decir es que no hablamos de manera genuina y que no estamos diciéndole a la gente una cosa por otra. Estás diciendo lo que sentís y lo que pensás y la estás jugando, Pilar, vos siempre a cada instante, con más chances de perder que de ganar, entre comillas. Mira, es puro Eric Fromm, es miedo a la libertad. Es el miedo a la libertad. Explícame miedo, eso me gusta. El miedo a la libertad. El miedo a la libertad se puede producir en planteamientos y en ideologías de derechas, pero también de izquierdas, que es lo que siempre olvidamos. Una parte muy sustancial del pensamiento de izquierdas más reaccionario, fíjate la contradicción, pero izquierdas y reaccionarios, pero desde luego lo son, ha tenido siempre miedo a la libertad, por eso tutela a la prensa, por eso hacen listas negras, por eso crean campañas. Fíjate que lo interesante de lo que tú planteas es abrir el debate que tú abriste y si no están de acuerdo, voltearlo. No, te convierten a ti en el debate, porque entonces ya no hablamos de las ideas, hablamos de las personas. Eso es pura criminalización, eso es pura demonización del mensajero. Y es un clásico que en la izquierda se ha producido mucho, porque todos los países que han tenido regímenes comunistas, sobre todo lo que han hecho ha sido un control absoluto del pensamiento, un pensamiento único, permanentemente inculcado y sin el cual no había libertad posible de ningún tipo. Eso, en los fascismos de derecha sin duda ha ocurrido, los fascismos de izquierdas también ha ocurrido. Y luego hay estos regímenes populistas de izquierdas que no llegan, por supuesto, a la autarquía o a la dictadura, pero que en cualquier caso tienen la misma vocación de control del pensamiento público y del control del debate público. Y cuando tú te sales de ese debate, yo he tenido unas campañas de demonización que ni te cuento. No sé. Es decir, si lo que han llegado a decir de mí en un montón de sitios fuera cierto, yo no me gustaría. Pero es que me importa muy poco me importa. Porque al final uno tiene que mantenerse en algo que es, Camus lo decía en estos términos, lo único que nunca ha traicionado a la humanidad es la libertad. Eso no nos traiciona nunca. Y lo que tienes que hacer, Viviana, es anclarte en esa libertad tuya, en tu derecho, desde ese micrófono que tienes, a abrir debates incómodos, les guste o no les guste, a torear como puedas a estos martillos de hereje y a pecar en el derecho a pensar diferente cuando quieras. Y si te equivocas, ya te lo dirá la audiencia, porque tu audiencia es madura. Tu audiencia no es infantil.
es madura. Hay que tratar a los ciudadanos como gente adulta. Estoy harta de los políticos que tratan a los ciudadanos como si fueran niños pequeños, que necesitan tutelaje, necesitan ser llevados, que es una forma también de fascismo esa, o de un populismo pseudofascista. No, es que el pueblo no sabe lo que le conviene. Yo sí que lo sé. El pueblo no sabe lo que puede ver o no ver. Yo voy a controlar lo que dicen los medios para que el pueblo sea educado correctamente. No, fuera los martillos de hereje, fuera las listas negras, porque todo eso lo que hace es cargarse algo fundamental, que es que debatir, pensar, preguntarse, siempre es bueno, siempre es bueno. El debate que tú hayas abierto es bueno porque has abierto algo. Has abierto el derecho a pensar y luego ya encontrarán las respuestas. Y luego te diré algo. Cuando tenemos un conflicto tan enorme como una pandemia, hay más preguntas que respuestas. Claro. Y todas las preguntas hay que hacerse. Todas tienen que hacerse. Y algunas respuestas van a llegar. Pero te repito lo que decíamos al principio. Tu gobierno y las instituciones que digamos, el mundo que lo acompaña, tiene mucha tendencia a matar al mensajero. Es una obsesiva, el kirchnerismo fue eso, un control permanente de los medios. A mí lo que me empezó a horrorizar de los Kirchner, cuando venía a Argentina, era esa permanente criminalización, ese dedo señalando a los periodistas. Yo me encontré en aquellas épocas más duras periodistas muy leídos, de muchísimo nivel, que tenían miedo a hablar públicamente. Me horrorizó. Para mí que Argentina siempre fue una tierra de pensadores que nos ayudaron a pensar, de golpe tenía miedo a hablar públicamente de lo que pensaba, porque lo pensaban igualmente. Claro. Yo me encontraba con que te explicaban lo que veían, pero decían, pero no lo digas, o qué valiente eres si lo dices tú. ¿Pero esto qué es? Es decir, y ahora está ocurriendo lo mismo. El COVID es una excusa para volver a controlar los medios y la información pública. Pero si hasta quisieron hacer una ley, o no sé si la hicisteis al final, una ley de fake news y de control de la información del COVID y no sé qué. Pero hablando de eso, el ex vicepresidente Amado Boudou fue convocado por la Universidad de Buenos Aires para dar una cátedra para hablar de lawfare. O sea, un tipo que está condenado. O sea, ¿entendés lo que te digo? El escándalo lo digo yo porque cuestiono, porque muestro que en España, en Madrid, hubo una denuncia por los PCR. Y el escándalo es mío por informar y no que Boudou va a dar clases en la UBA. Y eso claramente, esos medios de comunicación no lo dicen. Entonces, es una vergüenza. Hemos pasado el límite de la vergüenza ajena, Pilar. Boudou en la UBA. No, yo cuando leí lo de Boudou, que alguien condenado por corrupción te dé clases de ética, bueno, yo ya lo he visto todo. Bueno, también teníamos a un tipo como Chávez que defendía al pueblo, es decir, que estas cosas han pasado. O teníamos a una defensora del pueblo que se convirtió en una gran corrupta. Es decir, las contradicciones las hemos vivido y ya no sorprende ninguna. Pero esta me ha parecido especialmente alucinante. De verdad, pensé que era una broma. Yo también. Cuando lo leí pensé que era una broma. Bueno, yo ya entiendo, a ver, siempre puedes pedirle a un ladrón que explique cómo robar. También mira, puede pasar, entiéndeme. Pero hombre, clases de ética, eso lo veo más complicado, pero es que Argentina, a ver, yo la percepción que tengo, mirada desde fuera, pero ya sabes que es una mirada muy cómplice. Es decir, la veo desde lejos y me pierdo mucha información y seguro que a veces no ajusto bien el pensamiento, seguro, y me disculpo por ello. Pero al mismo tiempo, mi estima, mi amor, mi complicidad también me hacen... La distancia me permite ver alguna vez cositas que quizá el día a día no se ven. Y yo estoy viendo una degradación muy severa nuevamente de Argentina. Estoy viendo una degradación del Estado de Derecho, del pensamiento libre, del derecho a opinar. Estoy viendo que nuevamente volvemos a viejos tics que me recuerdan los peores momentos de Argentina. Y esto es una percepción... La degradación, lo de Boudou es una degradación moral. Y que no escandalice es una doble degradación moral. Porque la propia universidad o lo que sea que le da esas clases, que le da esa posibilidad, tendría que morirse de vergüenza.
mirarse al espejo y decir, me equivoqué de profesión, me dedico a bombero, pero no universitario, no. Y sin embargo, vais tragando, tragando y tragando. Yo siempre he leído, siempre me he preocupado, y creo que es el pensamiento de la gente que más ha luchado por las libertades, que el gran peligro es la normalización del recorte de libertad. Cuando te acostumbras a que te recorten la libertad. Cuando tú tengas que dedicar medio programa tuyo a defender el derecho a debatir. Claro. Cuando eso pasa, yo te iba escuchando al principio y pensaba, que pare, que no diga nada, ella no tiene que explicarse, se tiene que explicar la que la permite. Ella Pero no. lo más probable es que en este caso Miriam Lewin no esté el lunes acá. A mí me encantaría de verdad que esté mano a mano para conversar con ella. ¿Y y Viviane, porque, por qué tienes que perder el tiempo con ella? Perdona que te lo diga así. ¿Por qué? ¿Por qué tienes primero porque me siento perseguida y me gustaría, digamos, que al público al que ella le habla, que tal vez no sea el mío, que mi público, ya que defiende a una parte del público y no a otra, que es el que me sigue, el que me escucha, y el que seguramente muchas veces duda de lo que digo, pero va y lo googlea o se informa, y lo hago pensar, para que ambos públicos, ponerle para que un Boca River puedan ver la jugada, porque si no, yo me quedo sola frente a un medio que está más de un lado que del otro, porque claramente, o sea, acá se debatió el aborto, yo soy defensora de las dos vidas, y debatí prácticamente sola la defensa de las dos vidas, con un medio absolutamente verde, ponele, y yo era la única celeste, como cara de un programa, invitando a que participaran los que no pensaban como yo, pero tampoco venían. Y entonces terminaba en Plaza de Mayo, en un escenario, sola con mi micrófono, defendiendo algo que me parecía que no tenía ni que defender. Sin embargo, ese feminismo pochoclero me atacaba cuando yo lo que decía era, en vez de ir al aborto, eduquemos a las niñas y a los niños para que no tengan que llegar a un embarazo no deseado. También por esa razón me pusieron en el medio del debate. Quiero decir, siento que defiendo causas nobles y que no son comprendidas, pero No. sí por mi público, digamos. Pero como en los medios no abunda la gente como yo, sino la otra, quiero tener en mi programa a gente que piense distinto para poder intercambiar. Si no, ni siquiera me gasto un segundo de mi tiempo, Pilar. Pero digo, me siento como muy sola con el medio, no con la gente, claramente. Pero Pero me da fíjate mucha que bronca que manden cartas, documentos, porque también me parece de cobarde mandar una carta documento. Llámame por teléfono y decirme, ¿puedo ir a tu programa y debatir sobre el tema? Me parece interesante contarte lo que yo pienso y que me expliques por qué pensás como pensás. Y en este caso puntual fue además por una información de Madrid que yo conté tal cual. Entonces, por esa razón, vos decís que ni siquiera tendría que gastarme y ni siquiera tendría que invitarla. A mí me parece, cuando tú planteas, por ejemplo, el debate sobre el aborto, evidentemente, si tú tienes una posición tan clara, lo normal es que haya otras personas que tengan otra posición, y a todos nos enriquece ver distintas miradas, porque al final los temas tan importantes nunca son blanco y negro. Claro. Nunca son. Todos aprendemos de matices, y cuando más avanzamos en el pensamiento, más complejo hay que hacerlo. De manera que ahí está, es impecable. Tú tenías una posición en el aborto y dices, venid aquí y la debatimos. Y quien no viene es que tiene miedo al debate. Totalmente. Pero en el tema de la defensora de la audiencia que comentabas es distinto, porque ni tú ni ella sabéis sobre PCRs. No tenéis nada que debatir. Tú no estabas debatiendo sobre PCRs, tú estabas planteando un debate que hay sobre el tema. Y lo que hace la otra no es contrarrestar tu opinión. Y además contando la información y citando la fuente. Pero lo que hace la otra es negarte el derecho a hacerlo. Y ahí no hay debate posible. Ahí no hay debate. A mí si me trajeras a esta mujer le diría, yo no tengo nada que debatir con usted. Si quiere que hablamos del cambio climático. Pero usted no puede debatir conmigo sobre mi derecho a debatir. Es decir, si la traes en tu programa, ¿qué te dirá? ¿Que tú no tienes derecho a debatir de lo que te dé la gana? De lo que te dé la gana, y más si tienes fuentes, y más si puedes demostrarlo. Y además, ¿qué tiene de malo debatir? El PCR es sagrado, es la Sagrada Biblia. No, oigan, hay polémica, hay debate, pues lo abren. No, porque entonces el pueblo se va a asustar.
porque claro, el pueblo es tonto. El Porque, pueblo tiene perdón, opinión. Pilar, perdón, porque el pueblo que ellos aman tanto y que dicen que la patria es el otro, tiene un 50% de pobreza. En vez de ocuparse de resolver la pobreza, se ocupan del escándalo de los PCR en Madrid. Ese es el nivel que a mí me saca, me pone de mal humor, después me relajo, pero digo, ¿por qué no debaten el 50% de pobreza? ¿Por qué no debaten y no se ocupan del comerciante que si cierra ahora no abre más su negocio? ¿Por qué se enojan con el mensajero? ¿Por qué no van a lo profundo de la Argentina? Pero bueno, ¿les parece normal que Vudú dé clases en la UBA? ¿Les parece normal que los piqueteros salgan a decir que Delía tiene que volver a su casa y que no tiene que estar preso? O sea, debatimos esas cosas y eso es normal. Y no Bueno, vamos pues nunca a lo profundo. Y eso está bien. Entonces, terminan haciendo que la gente se le explote la cabeza, porque además como el tipo, y recién veíamos las imágenes, viaja mal, come mal, las escuelas públicas no están todas abiertas, la educación se cerró de manera presencial durante un año, como han hecho, así viaja la gente en este momento, a esta hora. Con las restricciones, mira, sin distancia social, viaja la gente como puede. Sin embargo, en vez de ocuparse con el ministro de Transporte o con la gente del gobierno, cómo viaja la gente, que hoy me contaron además muchos que no le pidieron ni siquiera el control, claramente de esto no se ocupan de un escándalo por un PCR en Madrid. Entonces la pregunta que te hago, Pilar, es, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de la mediocridad y cómo le llevamos a la gente la información con libertad y no nos sentimos perseguidos nosotros, que lo único que hacemos es de manera genuina y con el corazón y con pasión contarle a la gente que nos mira todos los días otra mirada de las cosas? bueno, yo creo, Viviana, que resistir es vencer. Y tú has vencido. Es decir, lo fundamental es, este tipo de campañas tienen como vocación anularte, asustarte, preocuparte y entonces impedirte hacer tu trabajo. Si tú resistes y te mantienes fuerte, vences. El miedo siempre se vence con determinación y con resiliencia. Y yo creo que tienes muchísima capacidad de resiliencia, eres una resistente. A partir de aquí, bueno, la única manera que tenemos que defender la libertad de expresión es ejerciéndola, no hay más. Y que hagan todo el ruido que quieran, de vez en cuando no mires las redes, No, o no mires... claro. O No no, lo miro, no- no lo y miro. sobre todo de la señora esta de la audiencia, porque es Pero un... te puedo contar una cosa, ¿te puedo contar una cosa de la señora de la audiencia? Hace muchos años en este canal de aire, este es un canal de noticias, le arruinó la vida a una mujer llamada Beatriz Salomón, poniéndole una cámara oculta a su marido, que era un cirujano plástico muy conocido, y sin poner detalles por la hora y demás, y te lo contaré de manera privada, hizo que esa mujer perdiera a su familia, casi perdiera la adopción que acababa de tener de sus dos hijas del corazón y terminó muriendo de un cáncer, de una enfermedad tremenda muchos años después, porque el propio medio la estigmatizó, la corrió, la humilló. Y yo siempre la defendí. Esa mujer con esa moral de bragueta abierta es la que hoy me viene a decir a mí que yo no puedo contarle a la audiencia lo que le cuento. Entonces, esa es la moral de la Argentina. Pero la gente que la defiende y que no me quiere a mí, ponele, habla bien de ella y le parece muy bien que defienda a esa parte del público. Por eso digo, Pero, no hay que tener miedo y hay que quedarse donde uno está hasta que uno lo dejen y si no será en otro lugar, pero no bajar los pero brazos. Viviana, yo creo que estás por encima de esto, es decir, no lo personalices. No lo personalizo. No lo No es personalices, es personal. decir, no está, y sobre todo porque además no estáis en el mismo nivel. Tú eres una periodista que intenta abrir las mentes de la gente, bien o mal, te equivocarás unos Despertar. días. A mi manera es despertar. A mi manera. Tú intentas ejercer algo tan fundamental como el derecho a hacerse preguntas, a buscar respuestas, a abrir debates incómodos, a no venderte al poder, a reflexionar, a ayudar a que haya masa crítica. Eso haces tú. Y una responsable de la audiencia es una censora, no es lo mismo, no estáis al mismo nivel. Por eso yo te decía que no tienes que debatir con ella, debate con médicos, pero con alguien
que te dice a ti lo que puedes decir y lo que no, no hay debate. Es que no lo hay. Y estás por encima. Estás ejerciendo algo tan sagrado como es la libertad de expresión. Es fundamental. Parapétate ahí, ánclate ahí con anclas. Porque defendiendo tu libertad de expresión, le guste o no le guste a otro, estás defendiendo la democracia y el Estado de Derecho y la República. Cada persona que defiende la libertad de expresión en su lugar de trabajo, contra las campañas que sufre, contra la demonización, y etcétera, está salvando la República. Y tú y yo no podemos salvar el Amazonas, pero podemos regar el jardín de casa. Tú estás regando el jardín de la libertad. Y por eso yo te decía antes que olvídate, que no la traigas, que seguro que hay temas muy importantes y gente muy importante, porque es una censora y los censores no tienen cabida. No hay debate con un censor, porque se ponen en una posición moral. Yo voy a decir lo que tú puedes pensar. ¿Tú? ¿Pero tú quién eres? ¿Tú quién eres para decirle a Viviana lo que puede decir o no? Ya lo dirá la audiencia. Si se equivoca y fracasa, ya lo dirá la audiencia. La audiencia es madura, por Dios. A ese nivel, es decir, de verdad cuesta mucho porque yo lo he vivido en propia carne y es difícil. Pero hay que elevarse por encima del ruido y del barro. Total, hay que elevarse. Total. Y estás de todo ese barro. Y a partir de ahí continúa, porque además, si se preocupan tanto por ti, es porque estás haciendo Diana. Es decir, Salvador Dalí, a quien llegué a conocer y que era un tipo muy brillante, no solo como pintor, sino también como pensador, siempre decía que hablen de ti, aunque hablen bien, porque lo demás ya está por hecho. Pilar. Y si de ti es que has hecho pupa, has defendido algo que preocupa muchísimo a los populistas y a los que quieren dominar a la gente, que es tu derecho a pensar y a preguntar, tu espacio de libertad. Pilar, te agradezco tu tiempo, tus palabras, siempre aprendemos, es un placer escucharte. Gracias por estar ahí, gracias por todo siempre. Nos volvemos a encontrar si Dios quiere muy pronto. Gracias. Viviana, recuerda una cosa, eres mujer, no se te perdona la inteligencia. También en eso hay algo de maldad. Mucha suerte y mucha fuerza. Gracias, mujer inteligente. Gracias, Pilar Rahola.